Bien, vamos a escuchar el mensaje, poner el PowerPoint de esta mañana. Uno de los primeros mensajes que hemos recibido, y voy a tratar, tenemos la ventaja de los cultos editados, también en streaming, de ir viendo, aunque no sea este año, también al principio del año que viene, todo lo que el Señor te habló y me habló. Claro, cada uno puede tener marcado a nivel personal, familiar, pero a nivel iglesia, en las diferentes reuniones y en culto tenemos mensaje de Dios que dice la palabra, que no vuelve al vacía, sino que cumple el propósito para el cual lo envió. Y como ya lo saben, este último tiempo vino a mi mente este pensamiento, por diferentes motivos se va confirmando, va a ser una línea conductora el año que viene, de a corazón abierto. A corazón abierto. Y decíamos al principio de año que el Señor quería, era tiempo, el Kairos, de hacer odres nuevos, cuerpo, todo nuestra mente, nuestras emociones, odres nuevos, un espíritu nuevo, un aceite nuevo, una renovación en el espíritu, en un tiempo nuevo. ¿Cómo puede ser que en un tiempo como el de este año podamos proclamar esto en enero? Es simplemente por lo que el Señor nos dijo de diferentes maneras. Y es que el hecho que su presencia esté en nosotros desde el primer día hace que podamos andar, como dice la palabra, en renovación de vida. Es decir, que las situaciones que me ocurren y que te ocurren, aunque produzcan tristeza, produzcan angustia, es normal, los pensamientos, los miedos, es normal que nos ha ocurrido en este año y nos ocurrirá hasta fin de año, pero lo distintivo que estuvimos viendo este año, desde enero, que todavía no sabíamos nada, es de que podemos en el Señor tener odres nuevos, una mente constantemente que nos renueva con los pensamientos de Dios porque tenemos la mente de Cristo. Podemos tener nuestras emociones, todas nuestras angustias, todo el contenido emocional que el Señor con su Espíritu puede sanar, puede curar, puede darnos tranquilidad, puede darnos oxígeno. Y tenemos en el Espíritu Santo, que hace que el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo y la conducta de Cristo pueda ser vivida en forma sobrenatural a pesar del tiempo que estamos viviendo. El Señor no niega de que estamos en el mundo y vivimos el 2020. No lo niega. Y todo lo que estoy diciendo que pasamos. Lo que también dice que no somos del mundo. Por ende, lo distintivo en las etapas de la vida, y en este año que nos tocó vivir, lo pone el Señor Jesús con su Espíritu Santo. Muy bien. Y estamos cada mañana, y quería aclarar algo, porque a veces soy imperfecto y tengo esa tendencia, de que a veces cuando uno hace algo para mucha gente, pareciera que está en un nivel superior y está mejor que todos y le hablas desde arriba. Pero quiero decirles, a los que están en casa y aquí, a los que escucharán a la tarde o en la semana, que lo que estamos hablando a corazón abierto es lo que el Señor me dice a mí. Y cada uno lo tomará y lo analizará, pero cuando estoy grabándolo, y también habrá otros hermanos y hermanas,
en su tiempo, lo está haciendo porque el corazón, escuche bien, iglesia, dice el Señor, es lo más importante que el Señor dijo que tenemos en nuestra vida. Y la primera diapositiva dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quiero repasar los principios que hemos visto hasta ahora. Cuando acá dice sed perfectos, está hablando, se habla de niveles, hablemoslo con las palabras que querramos, pero lo que está diciendo es que día a día el Señor nos perfecciona. Así que a corazón abierto, cada día es una forma de evaluarse. ¿En qué me perfeccionó el Señor hoy? O dentro de la madurez que he recibido en Él, de acuerdo al crecimiento, cómo me he comportado, qué ha pasado en mi mente, en los pensamientos, frente a las palabras de las personas, qué ha pasado dentro mío. Es decir, lo que aspira el Señor, para eso murió en la cruz y resucitó, hizo la obra de sacrificio y humillación y de resurrección, es justamente que en la vida tengamos vida abundante, seamos maduros. Y dentro de esto, el primer principio que vimos es el de dependencia perseverante de Dios. Bienaventurados los pobres, decía, y la recompensa es porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí estaba el versículo de que el Espíritu, la próxima, es que el Espíritu está sobre nosotros para darnos buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos. Y si bien esto se puede referir a sanidades físicas, lo más importante, si bien el Señor lo logra, está hablando de libertad, de sanidad emocional, de libertad, de libertad de cosas que nos atan en la mente. Y para eso tenemos que reconocer que somos pobres, que necesitamos depender del Señor. A corazón abierto se verá en este punto, en el primero. No es cuestión de que tú eres de tal religión verdadera, sino lo importante que perteneces al Dios único y verdadero, que produce en la medida que dependa de Él cambios. Y la recompensa, porque los pobres es una manera que el Señor pone, no lo pongo yo, de ellos es el reino de los cielos. Yo no califico quién es y quién no es, pero van a ver a medida que avanzamos que al final, en el capítulo 7, entenderán bien esto. Vale, el segundo principio, vamos avanzando, el segundo, en la segunda diapositiva, habla, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, para los que somos hijos de Dios, para sanidad, para crecimiento, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, que el Señor nos está diciendo en este segundo principio que tenemos que vivir una vida consecuente a la pobreza, de la dependencia, que Él va obrando, y en nuestra miseria esto produce arrepentimiento y produce perfección en nosotros. Ellos reciben consolación. Y en la próxima principio, el número 3, vimos el principio de humildad, de mansedumbre. Y dice que ellos van a recibir la tierra por heredad. Fíjense, en estos principios, más que feliz, estamos viendo que son maneras de evaluarnos. Tú no me puedes decir a mí, tú eres hijo de Dios, no eres hijo de Dios, y si bien tengo la tentación, ni yo tampoco, porque enseguida
el Padre. Pero estos principios, porque acá dice que van a poseer la tierra por heredad, acá es una manera de poder ver en qué posición estamos, si hemos nacido de nuevo o no. Estoy seguro que aquí, los que están ahí en casa, hemos nacido de nuevo, aunque cada uno tiene que verlo. Pero luego de esa humildad, que es consecuencia de la pobreza, al principio de arrepentimiento, al principio de humildad, viene el cuarto principio que pasamos, que es los hambrientos y sedientos de la palabra de Dios, porque ellos serán saciados. El corazón abierto no se tiene que llenar de intelectualidad. Al final, en el capítulo 7, vamos a ver esto. Porque mismo el Señor dice, pero ¿y tu nombre? Dice, no os conozco. Es decir, no se trata de llenar o acumular en nuestra mente la palabra de Dios, sino que se trata de tener hambre y sed, que esa palabra pueda producir transformaciones, crecimiento a nivel interno y a nivel de las relaciones, de tal manera que los demás, o primeramente yo, el Espíritu testifica, estoy creciendo, estoy cambiando en mi carácter, estoy cambiando en las relaciones. Los hermanos dan testimonio sin que yo diga nada. No es que yo me alabo a mí mismo o tú te alabas a ti mismo. Pero ¿dónde nace eso? A corazón abierto con la palabra que opera cambios. Me dice la hermana Claudine, mi hermano de repente estaba mal y de repente empezó a respirar por sí mismo. Eso fue un milagro. El médico hizo todo, Dios utilizó los médicos, pero ahí Dios dijo, levántate. Como después le puede decir otra cosa, pero le dijo, levántate. De la misma manera que se produce un milagro de esta índole, que es posible hoy, mayor milagro es el que opera el Señor en nosotros, ¿no? Es decir, justificados ya estamos legalmente, es decir, delante de Dios, porque Cristo murió y ya es mi abogado, mi mediador, para que cuando yo he creído ya tenga entrada delante de Él, de su presencia. Pero también la palabra, el ser hambriento y sediento de la palabra, produce cambios morales, cambios sociales, justicia legal, moral, social. Cristo viene porque Él puede lograr eso en nosotros, porque dice que la recompensa es que seremos saciados, satisfechos. Creo que cuando empecé a hablar del sermón y empezamos, decíamos, no hay mejor cosa en la vida que estar satisfecho. Pase lo que pase, esté triste, alegre, la situación que pase, no hay mejor cosa que en la vida que levantarse, acostarse y decir, Dios, gracias, porque de ti depende, hoy me pasó de todo o no, pero estoy satisfecho. Y eso lo produce el hambre y la palabra, la sed de la palabra, pero en el espíritu que cambia nuestra vida a todo nivel. Pero también el quinto principio dice que bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y el Señor quiere que tengamos misericordia. El Señor quiere que tengamos compasión. El Señor quiere que nos identifiquemos con aquellos que están en la miseria humana o cualquier otra miseria, porque nosotros también venimos de una práctica que nos hacía miserables. Pero si actuamos así, esto es saludable, porque nosotros, Dios dice que alcanzaremos misericordia. Con la misma vara que mides o que mido, así serás medido tú y yo, dice la palabra de Dios. Pero luego está el sexto, que mucho no tengo que agregar en el sexto principio. La recompensa es en el sexto, y habla de los de limpio corazón, conciencia limpia. ¿No? Es posible porque Dios está en nuestra vida, la conciencia limpia. ¿Sí? Y dice aquí que
la recompensa es porque ellos verán a Dios. Otra vez, tú no dices, yo no digo, Dios dice. ¿Quién verá a Dios? ¿Quién lo verá y quién no? Cuando el Señor dirá, te conozco o no te conozco, estamos con seguridad de salvación. Pero ojo, tenemos que tener frutos que manifiesten esa salvación gratis que tenemos. Y una de ellas es la conciencia limpia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué bueno es a corazón abierto dejar que con su palabra, con su espíritu, con la palabra que nos revela a nosotros. Qué bueno es esto. Pero después sigue el otro principio que dice, yo puse los pacifistas, ¿no? Acá dice los pacificadores, los que se apartan de mal, hacen en bien, buscan la paz y la siguen. Los que no buscan enemistades, los que siguen la paz con todos. Ahí están los versículos. Y ellos, otra manera de evaluar delante de Dios, si soy hijo de Dios, serán llamados hijos de Dios. Y luego, por último, dentro de las bienaventuranzas, bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, los que sufren persecución por mi causa. Y ahí puse varios países, hay 50 de la iglesia perseguida, pero también por hacer justicia, buscar la justicia en nuestras relaciones, también nos pueden perseguir en cualquier país y aquí también. Y ya lo están haciendo a nivel psicológico y lo que vendrá. Y tenemos que estar preparados. Por eso es importante estar fuertes espiritualmente. Los principios saludables son para eso. Seguimos con el noveno. El noveno dice, yo le puse influencer, ¿no? Ser luz y sal. En Cristo y por el Espíritu Santo, si practicamos los principios saludables, somos de influencia, marcamos la diferencia, somos luz y sal. Y luego el próximo habla de integridad, el 10º. La integridad hace que tengamos una conciencia, una coherencia entre lo que decimos y vivimos. Es importante para ello andar conforme al Espíritu para que vivamos la palabra y no vivir la ley por la ley misma. El Espíritu, la ley, la justicia, el corazón son socios inseparables. El Espíritu trabaja con la palabra, la ley de Dios trabaja en nuestro corazón y nuestro corazón practica la justicia. Fíjense, ahí está la movida, ¿no? Vuelvo a repetir, el Espíritu a través de la palabra, de la ley, trabaja en mi corazón a corazón abierto, por eso digo que son socios inseparables, y la justicia de Dios, no la nuestra, no la tuya, la mía, se manifiesta en las relaciones. Y luego hablamos del principio 11, del enojo, y practicar, que tiene que ver con ser pacifistas también, practicar. Tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que airarnos pero no pecar, tenemos que cuidarnos en nuestras palabras, que no sean usadas con enojo contra el hermano, evitar el enojo y practicar la reconciliación. Seguramente se puede poner esto en una palabra, ustedes lo pueden hacer. Y luego el principio 12, pasamos a la próxima, no la otra, dice la pureza. Hablaba de la pureza en todo sentido, pero sexual. Y ahí habla de no codiciar solamente el corazón, deseando al otro u otra, siendo en una forma que no sea en el matrimonio, fuera del matrimonio, tampoco se puede, porque podemos adulterar o fornicar. Y eso habla de codiciar. Tenemos que practicar la pureza sexual en los términos que Dios quiere. Y luego, el principio 13 es mantener, pasamos 2, el amor y la unidad conyugal. El amor y la unidad conyugal. Y pasamos a la 14, que hablamos de la honestidad, cumplir con la palabra que damos, el sí, sí y el no, no. Y el 15, los más pasamos, es aplicar el bien al prójimo sin excepción.
no hacer acepción de personas. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen. Y pasamos al 16, o al 17, perdón, que habla del principio de discreción. Cuando hacemos algo, damos limosna, ayudamos a otro, oramos, ayunamos. La actitud y la motivación debe ser el ser discretos, no hacerlo para que nos vean. Acá estoy. Y esto tenemos que cuidarnos. Y me tengo que cuidar a cada momento. Lo que haces, hazlo en secreto para dar gloria a Dios y Él sea el que te levante. Y luego también otro principio es no juzgar, que el domingo pasado lo vimos claramente. Ahora, en la próxima diapositiva, y ya podemos abrir nuestra Biblia, vamos a llegar al capítulo 6, 22 al 24, que dice que, vamos a leer el 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En este sentido, antes de pasar al capítulo 7, quiero recordarles mismo el versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas os serán añadidas. Es decir, que el corazón no tiene que practicar el afán, la ansiedad, porque mismo en 1 Pedro dice que Él tiene cuidado de nosotros, que le llevemos esa ansiedad, ese afán, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por ende, este principio te muestra y te evalúa a Dios a corazón abierto y te das cuenta si estás ubicado o desubicado. ¿Cómo podés evaluar tu vida? Preguntarte. Nadie te tiene que decir nada, aunque un hermano te puede o me puede exhortar en este sentido. ¿Cómo te das cuenta si Dios es el número uno, prioridad uno, que sería este principio? Prioridad uno, Dios. ¿Cómo vives el día a día? ¿Cómo te das cuenta que amas a tu esposa? Es por la dedicación que tú le haces día a día. La manifestación de amor que haces y esa unidad que tienes con ella día a día. ¿Cómo te das cuenta que Dios está en primer lugar? Bueno, si haces un repaso de todo lo que vimos del Sermón del Monte, te vas a dar cuenta que quizá hay aspectos, o me voy a dar cuenta que quizá Dios no está en primer lugar. Tiempo con Él, en el trabajo, en el testimonio, en tu carácter, en cosas que Él te muestra, quiere cambiarte, pero tú te resistes, yo me resisto. Pero podemos hacer diferentes maneras. Pero el que te das cuenta, si está Dios en primer lugar, eres tú. Aparte, quiero decir algo. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar, es que estoy diciendo que ando conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y cuando estoy con los hermanos, llamando por teléfono, videollamadas, Zoom, o pensamos en los hermanos, en las hermanas, se da uno cuenta que Dios está en primer lugar, de cómo piensa, de cómo actúa, de cómo trata, qué pensamientos están en nuestra mente, si son los pensamientos de Dios o los pensamientos nuestros. Es decir, hay muchas maneras de darme cuenta, querido hermano y hermana, allí en casa y aquí, donde puedo darme cuenta si Dios está en primer lugar. Y esto es una cosa importante. Ahora vayamos al capítulo 7. Y acá quiero destacar, y vamos a leer el capítulo 7, desde el 13 en adelante. Quiero, por favor, allí en casa y aquí, en el móvil
o en la Biblia, como me han enseñado en idioma armenio, peguen su ojo, es decir, claven su ojo y su entendimiento. ¿Sí? Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero dentro son lobos rapaces, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras, a todas las que fue diciendo desde que empezó, todas las que están en su palabra, las hace, las oye y las hace, no sería intelectualismo, que compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvias, pandemias, virus, vinieron ríos, soplaron vientos, persecución psicológica, acontecimientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por uno mismo? No, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió y vinieron ríos, y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa. Cayó, fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina práctica. No la doctrina que levantamos teórica, la práctica, de todo tipo, la Trinidad de Dios, la Trinidad y cualquier otra, pero práctica. La gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Aquí quiero terminar, a ver si en poco tiempo termino. Quiero que me preste la atención. Aquí hay algo fundamental que muestra este pasaje que hemos leído, todo este trozo. Vemos que hay 3 verbos que son importantes, que están abajo de todos. Hay 4, perdón. Es edificar, entrar, conocer y fructificar. Y cuando hablamos de edificar, la palabra leída habla que tú y yo, y cualquier ser humano, sea hija de Dios o no, puede edificar su casa sobre la roca o sobre la arena. 2 formas de edificar. ¿Cómo te das cuenta? ¿Por qué dije, ya sé que el Hijo de Dios conoce a Dios y el que no, no conoce? No ha nacido de nuevo. Pero tanto uno como otro, puede pasar que no haya diferencia. Porque no tiene que ver el 30 de enero del 76 que yo abrí mi corazón a Cristo, acepté a Cristo y dije, quiero que tú
seas el fundamento de esta casa. El 30 de enero a la noche. Le dije eso. Pero muchas veces, en mi caminar estos 40 y pico de años, 44, muchas veces he vivido de tal manera, si bien Cristo es la roca, es el fundamento, he vivido como que si Él no es la roca, y he seguido en momentos y tiempos y temas mi propio razonamiento, pensamiento, conveniencia, interés. Cada uno puede decir lo mismo que estoy diciendo yo. Por eso, en tanto y cuanto, siendo Cristo el fundamento y siendo mi posición frente a Dios para entrar a la presencia de Dios, mientras que Él sea el fundamento, tengo que actuar consecuentemente al fundamento que tengo. Y por ende, luego habla de entrar por la puerta. Y dice que la puerta de entrada puede ser de dos maneras. Puede ser una puerta ancha o una puerta angosta, un camino ancho, porque cuando uno abre una puerta es para entrar a un lugar y caminar. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que el camino angosto es el que de aquellos que se deleitan en Dios y se deleitan en la palabra de Dios. No es fácil el camino, no es fácil vivir una contracultura, no es fácil porque venimos de una vida de practicar el pecado, la miseria, hasta en diferentes niveles. Entonces cuando decimos que Cristo edifica mi vida, entramos por la puerta angosta, tomamos el camino angosto, significa que en ello nosotros decimos no amarnos a nosotros mismos. Estamos en el camino angosto diciendo no a la superficialidad. Estamos diciendo no a la hipocresía. No, escuchen bien, a la religión mecánica. La religión mecánica es que actúas como un robot y acallas tu conciencia. No tu conciencia delante de Dios, sino tu conciencia delante tuyo, delante de ti mismo, que te justificas. No, pero cuando estamos tomando por la puerta angosta, que es Cristo, que dice yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, ¿no? Estoy diciendo no a la religión mecánica, sino a la vida de cambio, de transformación. Le estoy diciendo no a la falsa ambición, a la insana ambición. Le estoy diciendo no al poder vivir la vida con mis propios esfuerzos, si bien tengo que esforzarme en la gracia, pero no hacer las cosas con mi propia fuerza. Por eso dice el Salmo 1, si ustedes ven, que dice el Salmo 1, tiene una coherencia, bienaventurado el varón que no anduvo un consejo de malo, que anduvo un camino que no fue con consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vivimos una contracultura. Decidimos que Cristo sea el que me edifique. Decidimos entrar por Él a ese camino que Él nos va a mostrar con su palabra. Nos deleitamos en la palabra de Dios y el Espíritu Santo con estos principios saludables que tenemos que evaluarnos. Es importante porque de ahí te das cuenta y dices, Dios es mi Padre, y yo soy su Hijo. Porque Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. ¿Por qué? Porque hay una comunión tan intensa, hay una comunión vívida, hay una comunión, yo veo mi humanidad, veo mi limitación, mi vulnerabilidad, me veo a mí mismo. Cada vez que uno pone un audio a corazón abierto, no, si bien por mi función puedo ocuparme por orar, pero lo primero que tengo que hacer es mirarme a mí mismo. Y muchas veces he tenido esa tendencia y le he pedido perdón a Dios porque a veces digo cosas que le quiero decir a otro. No, eso está mal, Daniel, eso es pecado. Tú tienes que, cuando te doy algo,
Tienes que fijarte tú, tu corazón. Y fíjense, ¿cuál es la diferencia? Una buena edificación tiene un buen fundamento. Se entra para ello a un camino que es angosto por Jesucristo. En uno de los audios vemos yo soy el camino, que significa yo soy la verdad, que significa, lo pueden escuchar de nuevo, y yo soy la verdad, el camino y la vida. Tiene una coherencia y como consecuencia, Dios en la intimidad, nadie entra ahí, dice, tú eres mi hijo, te conozco. Lo va a decir en el momento que vamos a enfrentarnos, pero lo dice hoy. Te conozco, te encontrás conmigo. Qué bueno es estar, qué bueno es que a pesar que yo sé todo de ti, tú quieres compartir la vida tuya conmigo, como la compartes con tu esposa. Pero yo soy Dios, yo soy más que tu esposa, tu esposo, que tus hijos, que el dinero, que el trabajo, que el ocio, más importante que todo. Pero el Señor me dice, te conozco. ¿Y saben lo que pasa? Ahí entienden lo de Job. Otro que pandemia, lo que pasó Job, ¿no? De oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Eso habla de conocer. Cuando Adán y Eva pecó, fueron abiertos sus ojos y conocieron el bien y el mal. ¿Dónde estás? ¿Qué pensaste? ¿Dónde estás? ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste? Son tres preguntas que nos tendríamos que hacer siempre. Nos ubica, a ver, ¿dónde estás? Acá estoy, Dios, estoy contigo. ¿Qué pensaste? A ver, ¿qué? Mira, me pasó esto, estas palabras me hicieron mal. Y te las digo, y se las digo a Dios, y Dios me dice, mira, esto. Bárbaro. Y en ese ida y vuelta, vivencial, experimental, no mecánico ni religioso, es donde hay nos conocemos. Él es mi padre, yo soy hijo. Escucha esa canción, pero que lo avivas cada momento, día. Es importante. Conocer. Y el último verbo es fructificar. ¿Saben? El Señor está haciendo operaciones en nosotros. En algunas cosas no le dejo, en otras le dejo. ¿Qué pasa a ti lo mismo? Y a mí me pasa lo mismo. Pero la vida de relación con Dios es vivencia. No es, él llega el domingo, son las 10, me ducho, me baño, voy a la iglesia. El viernes me ducho, voy a la reunión de mujeres, voy a la reunión de escuela dominical, voy. No. Que Dios no vino a nuestra vida y pagó un precio. Nació Jesús para morir en la cruz, como estamos festejando. No vino a pagar un precio de hacerse hombre, no tener en cuenta el ser igual a Dios, para que tú y yo le demos un valor que no tiene valor en el mercado, no podía tener. No es que sube y baja, siempre está alto y no se puede medir el valor. Es inmedible, insustituible, todos los sí que quieran poner. Él vino para tener una vivencia en nuestro corazón. ¿Y saben cómo nos damos cuenta? Por lo que pasa en el Espíritu entre nosotros. Porque hay vía libre en el Espíritu entre nosotros. Y yo lo hago esa práctica, cada uno la tiene que hacer, yo no voy a hacerlo por ti, pero hay algo que pasa entre nosotros. Pero cuando no pasa, es que me tengo que fijar yo qué hay en mi vida que no pasa. Tú te tienes que fijar en tu vida, ¿por qué no pasa? Tomar los pasos que Dios te ponga a ti, tomar la iniciativa. Muchas veces me ha pasado que he tomado la iniciativa repetidamente, pero llega un momento que digo, bueno, Dios me dice, bueno, ahora le toca al otro o a otra. Pero lo que quiero decir es, cuando nosotros llevamos una vida de mucho fruto, se ve, porque la justicia, Dios nos justificó en todo sentido, no solamente nos justificó delante de Dios Jesucristo.
a nivel moral, a nivel de conducta, a nivel de vida eterna, estamos salvados, pero ojalá que no entremos como por fuego, pero estamos salvos. Pero el hecho de que Dios te diga te conozco y tú le digas te conozco, eso ya es una cosa íntima. Preferible darse cuenta aquí y no darse cuenta allí cuando Él diga te conozco o te diga no te conozco. A mí me pasa lo mismo. Por eso, en esta mañana, ojalá que el Espíritu Santo, como cantamos, rompa un poco las estructuras, mueva las estructuras en nosotros, religiosas. Vamos a cerrar nuestros ojos allí en casa, aquí, cada uno. El mensaje ya fue dado. Cada uno ore en silencio, y yo también. Y dile al Señor, conforme a estos verbos, edificar, caminar, entrar y caminar en el camino del Señor, conocerlo y llevar mucho fruto, fructificar. Dile al Señor cómo andas, cómo estás. Yo también le diré al Señor en silencio. Vamos a orar. Vamos a contestar al Señor según la palabra que hemos recibido.